Se ha recibido un oficio de la ministra de Salud, por el cual da respuesta al oficio número 18 que le envió esta comisión, por el cual le había pedido que informara si existe en el Ministerio de Salud algún estudio sobre el fenotipo de la obesidad en Chile, o si está contemplado hacerlo, y, en caso de haberlo, si contiene algún acápite referido a obesidad infantil. En segundo lugar, se han recibido 2 correos electrónicos del diputado Tomás Lagomarsino, quien, en el marco de la discusión del proyecto de ley que regula los sistemas de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, que se ha encontrado en las tablas de esta comisión, propone, junto con añadir al señor Pablo Segers en la lista de invitados, propone celebrar una sesión especial un día jueves, de 9 a 13 horas, en los términos que la comisión lo resuelva, para alcanzar a escuchar a todos los invitados pendientes, y propone una forma de regulación de esa actividad, que luego la veremos en el primer punto de la tabla. Y luego tenemos 3 reemplazos, presidente. La jefa de la bancada del Partido por la Democracia ha comunicado que en la sesión de hoy la diputada Camila Musante reemplazará a la diputada Elia Molina, y 2 comunicaciones del jefe de bancada del Partido Unión Demócrata Independiente, por el cual informa que el diputado Cristóbal Martínez reemplazará a la diputada Marta Bravo y la diputada Flor Weiss reemplazará al diputado Daniel Lilayú. Esa es toda la cuenta. Gracias, señor secretario. ¿Algún comentario sobre la cuenta o punto varios? Entonces pasamos a la orden del día. Antes de eso, si me permite, presidente, por favor, solo secretario. 2 cosas que había anotado como recordatorio, y tengan presente las señoras y señores diputados que la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, junto con la ministra secretaria general de Gobierno, habían hecho llegar una invitación a los integrantes de esta comisión para participar en el seminario Comisión Asesora contra la Desinformación. ¿Qué nos dice el primer informe? Esta actividad se va a realizar mañana, 5 de octubre, de 9:30 a 11:30 en la mañana, en la Sala América de la Biblioteca Nacional. Esto cumplo con reiterar algo que les comunicamos por correo electrónico el 28 de septiembre pasado. Y también les recuerdo que todos los integrantes de la comisión han sido invitados a la conmemoración de los 60 años de la ESO en Chile, que se va a realizar el próximo miércoles 11 de octubre de 2023, de 19 a 21 horas, en dependencias de la ESO, en la comuna de Vitacura, y que ese fue el motivo por el cual la semana pasada acordamos suspender la sesión del próximo miércoles 11 de octubre para facilitar vuestra participación en esa actividad. Solo eso, presidente. Gracias. Gracias, secretario, por los recordatorios. Entrando al orden del día, esta sesión ha sido citada con objeto de ocuparnos de los siguientes asuntos. Primero, definir la modalidad de funcionamiento para recibir las opiniones de expertos respecto del proyecto de ley originado en moción que regula los sistemas de inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas en sus distintos ámbitos de aplicación, boletín 15.869-19, el primer trámite constitucional y primero reglamentario. Sobre el particular, el diputado Tomás Lagomarsino ha propuesto realizar una sesión especial un día jueves de semana legislativa de 9 a 13 horas durante el mes de octubre, que tenga como único objeto escuchar expositores para que quede constancia en las actas y en la historia del establecimiento de la ley. Debido a la complejidad que representa para todos los integrantes de la comisión quedarse un día jueves, por los compromisos previos propios del trabajo distrital, sugiere que estén presentes a lo menos 4 integrantes, uno de derecha, otro de centro derecha, otro de centro izquierda y finalmente uno de izquierda. Con esto se logra el quórum mínimo de 4 diputados para abrir la sesión sin perjuicio que puedan incorporarse más integrantes. En esas 4 horas de sesión especial se podrá recibir la opinión de al menos 10 expertos. Recordar que este primer punto se refiere a lo que precisamente el señor secretario la semana pasada dio cuenta, que la cantidad de invitados en el proyecto de inteligencia artificial da cuenta de que la extensión de esa discusión podría llegar hasta el próximo año, si es que seguíamos recibiendo de uno en uno en las sesiones venideras, y de ahí que se ofreció efectivamente la posibilidad que planteáramos cuáles
podían ser las alternativas para escuchar a todos los invitados o invitadas que tengan los parlamentarios. Dejo abierta la palabra respecto de este punto y respecto de la propuesta, en este caso, del diputado Lago Marcino. Ahí se está entregando el listado, que al menos hay 20... perdón. Hay que descontar 7. Hay 15 invitados pendientes, que estos son todos propuestos por el diputado Lago Marcino, en este caso. Pero pueden también haber propuestas de otros miembros de la comisión. Vamos a suspender breves minutos, uno esperando que llegue el diputado Lago Marcino, quien hizo la propuesta de la cual hicimos lectura, y también para que podamos discutir quizás fuera de micrófono alguna alternativa. Se suspende la sesión. Una propuesta objeto de invertir el orden de la tabla, en consideración que en el segundo punto está hay personas invitadas, en este caso, para el proyecto de paridad de género en la adjudicación de proyectos de investigación. Entonces quería solicitar en este caso la unanimidad de la comisión para poder invertir y iniciar de inmediato con ese punto. Perfecto. Acordado. Entonces, en el segundo lugar, corresponde continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción que establece la paridad de género en la adjudicación de proyectos de investigación y otorgamiento de becas en las áreas de ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, boletín 15.264-19, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario. En razón de lo anterior, en la sesión pasada la Comisión acordó por unanimidad escuchar a la Asociación Red de Investigadoras. Con tal fin se encuentran presentes doña Mónica Vargas Aguirre, presidenta de la Red de Investigadoras, doña Jimena Báez Matus, vicepresidenta de la Red de Investigadoras, y doña Raquel Flores, miembro de la Comisión de Género de la Red de Investigadoras, que están acá ingresando a la sala. Bueno, le damos la bienvenida entonces a las invitadas y bueno, ustedes ahí se presentan la presentación respectiva. Adelante. ¿Se escucha? Sí. Bueno, mientras Jimena, Raquel. Mi nombre es Mónica Vargas, soy la presidenta de la Asociación Red de Investigadoras. Somos una red en la cual somos mujeres científicas de distintas áreas, cubrimos el amplio espectro de las áreas de las ciencias, todas tenemos posgrados, somos académicas de diversas universidades del país, tanto públicas como privadas. Bueno, la primera rectora que existió en Chile en el Consejo de Rectores es de nuestra red. Tenemos varias vicerrectoras y por lo tanto hemos estado en un proceso desde hace muchos años posicionando y trabajando por la equidad de género, ¿cierto?, en las universidades de nuestro país. En conversaciones con la diputada Llomas, que agradecemos muchísimo la presentación del proyecto de ley, nos parecía que era muy importante volver a poner algunos temas en esta comisión, básicamente contarles primero que nosotras y nosotros, porque tenemos algunos hombres integrantes también de esta red, fuimos las que impulsamos y apoyamos también la dictación de la ley 21.369, que es la ley de violencia, acoso y discriminación en instituciones de educación superior. En ese contexto, ustedes saben, esa ley fue la que vino a salvar algunas situaciones bastante complejas en términos de la situación en la que se encontraban
muchas mujeres al interior de las universidades. Y hoy día estamos apoyando este proyecto de ley, que es el proyecto de paridad de género en la adjudicación de proyectos de investigación y otorgamientos de becas en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, porque nos parece fundamental para el avance de las investigadoras en las distintas universidades. Vamos a presentar algunos datos que no sé dónde se proyecta esta lista, hay que pasárselo ahí, aparece, ¿no? Desde ese propio, ese computador el que un F7. Compartir pantalla. Pusimos compartir pantalla, ¿estás en Zoom? Ah, no, en Zoom, ahí está. Ahí compartir, ahí está. Sí, ahí está, sí, sí. Hicimos clases durante hartos años, o sea, hartos meses, años, por Zoom. Así que el Zoom es nuestro amigo, lo conocemos perfectamente, así que no nos enfrentamos a nada nuevo. Bueno, esta presentación fue desarrollada, como ustedes pueden ver, por un equipo de nuestra red. Somos todas doctoras en distintas áreas. Y pusimos que somos todas doctoras en distintas áreas porque nos parece muy importante relevar que nosotras no estamos hoy día apareciendo, digamos, de la nada, sino que tenemos toda una trayectoria académica para poder presentarnos ante esta comisión y plantearles lo que les vamos a señalar en este momento. Nosotros, bueno, ya les conté, ¿cierto?, que fuimos parte de la presentación del proyecto de ley y nos parece que este sería un paso más hacia la equidad. ¿Y por qué un paso más hacia la equidad? El proyecto de ley 21.369 se convirtió en un proyecto que marcó un hito a nivel internacional. En todo el mundo nos están preguntando por este proyecto de ley. Por primera vez se generó un proyecto que abordaba de manera bastante concreta el tema del abuso sexual, la discriminación y la violencia de género. Hemos tenido visitas de distintos países, nos han estado preguntando por este proyecto de ley. Se está implementando, estamos haciendo un seguimiento también a cómo se está implementando. Y nos parece que ha llegado la hora de dar un paso más y que este Parlamento se convierta nuevamente en un Parlamento que dé un indicio de un avance en el tema de la disminución de la discriminación de género hacia las mujeres. Nosotros hicimos la pregunta muy dura, que era, bueno, ¿falta de oportunidades o falta de capacidades? Se nos ha cuestionado bastante respecto a si el tema es un tema de capacidad o es un tema de oportunidad. Y nosotros queremos ser súper claras. Hay muchos estudios, este es un estudio que se encargó el Ministerio de Ciencia, en el cual se relatan, ¿cierto?, cuáles son las barreras a las cuales nosotras nos enfrentamos. Nos enfrentamos a una barrera de acceso a los fondos públicos, una barrera de progresión en la carrera, es decir, cómo avanzamos en la carrera, y nos enfrentamos también a una barrera de ingreso, es decir, las mujeres ganamos en las universidades con el mismo currículum menos que los hombres, y eso también está ya muy investigado. ¿En qué se refleja? Bueno, ahí están los indicadores muy claramente. La barrera de acceso a los fondos públicos hace referencia a la evaluación, cómo se nos evalúa cuando nosotros ingresamos al sistema, cómo se seleccionan nuestros proyectos. En la barrera de progresión hace referencia, vamos a mostrar algunos datos, ¿cierto?, de cómo avanzamos en los Fondesit o los distintos financiamientos que tenemos para investigación, y también en este abandono que de repente las mujeres hacemos del proceso, y no es que nosotros queramos abandonar. Y ahí les vamos a contar alguna anécdota si es que nos alcanza el tiempo, pero no es que las mujeres queramos abandonar la carrera académica, es porque en verdad nos enfrentamos a situaciones que son muy complejas al interior de la universidad y no nos queda otra. Bueno, y el tema del salario, cierto, que está también bastante estudiado. En esta figura ustedes pueden ver, en este gráfico, que desde el año 2013 al año 2021 se muestran hombres y mujeres en doctorado. ¿Por qué trajimos la diapo de doctorado y no la del pregrado y la del magíster? Porque el doctorado es el último proceso, digamos, de formación. Bueno, hoy día está el postdoctorado, ¿cierto?, y las investigaciones, pero regular. Y aquí ustedes pueden ver que las matrículas de hombres y mujeres desde el 2013 al 2021 son bastante similares. Y también los egresos, es decir, nosotros nos titulamos. Y aquí no es que nosotros nos titulemos menos que los hombres, no, nos titulamos igual que los hombres, estamos titulándonos en nuestros programas. Entramos y nos formamos, ¿cierto? Por lo tanto, hasta acá no hay un elemento de barrera. Pero ¿qué pasa después cuando empezamos a postular a los fondos que nos permiten hacer investigación? Cuando comenzamos a postular a los fondos que nos permiten hacer investigación,
Este dato que nosotros les traemos acá es un dato del mismo Ministerio de Ciencia, ¿cierto? Es un dato que entrega ANIT en los talleres que está haciendo hoy día por el tema de los proyectos Fondesit. Hay datos brutales. Primer dato brutal, presentación de proyectos Fondesit, hay un 16,5% de primeras postulaciones. En ese 16,5%, un 5,9% son mujeres y un 10,7% son hombres. Pero cuando viene el momento de repostular, es decir, cuando nos rechazan los proyectos y hay que postular de nuevo, solamente el 24% de las mujeres repostula. En cambio, el 59% de los hombres repostula. O sea, ya hay un primer momento en el cual las mujeres dejamos de postular. Hay una serie de situaciones por las cuales dejamos de postular, pero básicamente es porque nos cuesta mucho entrar. Entonces el esfuerzo que tenemos que hacer es muy grande. Los proyectos de postdoctorado de iniciación regular tienen patrones bastante similares. Aquí hay otro dato brutal, macrozona centro, en el año, este es del dato 2022, postuló al doctorado en el área STEM, que es un área bien compleja, ¿cierto? Un 75% de hombres y un 25% mujeres. Ok, ya, hay pocas mujeres en STEM. Pero resulta que en la adjudicación, cuando nosotros miramos el dato, lo que estamos viendo es que se adjudicó el 90% de los hombres. O sea, tenemos pocas mujeres en el área STEM y más encima, cuando estas mujeres se atreven a presentar proyectos de investigación, estas mujeres salen, ¿cierto? Y solo se le adjudica el dato exacto, el 10% de mujeres. O sea, ese es un dato brutal. Y como somos científicas, pusimos los datos que teníamos. La trayectoria académica de las investigadoras. Este es otro dato que también se constituye en un dato brutal y que se relaciona muchísimo con el proyecto de ley que ustedes están presentando, que la diputada presentó en conjunto con las otras diputadas. Y que hace referencia, ¿cierto?, a cómo vamos avanzando en la trayectoria académica. Si ustedes se fijan, en la barrita azul son postulaciones de hombres, la naranja son postulaciones de mujeres, la gris son asignaciones o adjudicaciones de hombres y la amarilla adjudicaciones de mujeres. Pero fíjense lo que va sucediendo en la medida que vayamos avanzando en la carrera académica. Vamos disminuyendo, ¿cierto?, en nuestras postulaciones, pero lo que sucede es que cuando llega el momento de adjudicarnos, vamos disminuyendo en picada en respecto a los hombres. O sea, nos adjudicamos mucho menos. Y no es que nos adjudiquemos menos porque no tenemos las capacidades, porque presentamos los proyectos, los presentamos bien. Y aquí quiero hacer un punto. Cuando se evalúan, las comisiones evalúan los proyectos, hay un puntaje. Las diferencias de puntaje en los proyectos son mínimas. Estamos hablando de un 0,01, 0,05, 0,6. O sea, son muy mínimas las diferencias de puntaje. Y aquí no es que vayamos a tener un problema de calidad o un problema de mérito, porque en realidad los puntajes son muy similares, están muy cercanos. Otro dato brutal, los institutos Milenio. Estos son los institutos en el cual se desarrolla ciencia a largo plazo. Por favor, observen la brutalidad de la gráfica. Los institutos Milenio, el 82% son dirigidos por hombres. 82% de los institutos Milenio son dirigidos por hombres y solamente un 18% son dirigidos por mujeres. Cuando nos vamos a agregar esta cifra, que está en esta gráfica, nos damos cuenta que en los institutos en los cuales hay mujeres y que son dirigidos por mujeres son institutos asociados al cuidado. O sea, de los 3 institutos que están dirigidos por mujeres, 2 de esos institutos están asociados al tema de cuidados. Y no es que las mujeres, o sea, nosotros cuidamos porque amamos a nuestros hijos. Yo tengo hijos, tengo familia, tengo una familia muy grande y por lo tanto familia es súper importante. Y para las mujeres la familia es súper importante. Pero no es que sea nuestro único interés. Sabemos, aquí hay parlamentarias, ¿cierto? Y las parlamentarias tienen el interés de ser parlamentarias, además de cuidar a su familia, a sus hijos, que sí, tienen el interés de ser parlamentarias. Nosotras tenemos el interés de la ciencia y lo que queremos, ¿cierto?, es poder avanzar en estos intereses que son los otros intereses más allá de los intereses que están en el plano de lo privado. Sin embargo, constantemente nos vemos circunscritas, ¿cierto?, a el tema de la violencia y del cuidado. Otro dato, está aprobado, y esto lo planteó la subsecretaria Gainza, lo planteó la directora de ANIT, lo planteó la ministra, ¿cierto?, en sus diversas exposiciones. De hecho,
vino a exponer la directora Danit, ¿cierto? Este tema de que en realidad mayor diversidad, mejor ciencia, ¿cierto? O sea, está probado también que cuando los equipos son más diversos generan mejores resultados. Pero nosotros en el país no logramos generar equipos más diversos porque no logramos incorporar al 50% de la población. Y ojo con eso, nosotras no somos de una región extrema, no somos de una minoría, de ninguna índole, somos una mayoría. Las mujeres somos una mayoría en el país y en el mundo. Por lo tanto, para nosotros nos parece, o sea, nos gustaría estar hablando de otros temas en esta sala, nos gustaría estar hablando de temas que nosotros trabajamos cada una, la colega acá en biotecnología, la colega acá en educación, mi tema es la sociología, ¿cierto? La violencia, la democracia, pero estamos hablando de temas de género. ¿Por qué estamos acá? Esto no debiera suceder. Esto no debiera suceder, y para que no suceda necesitamos que el Parlamento nos dé algunas herramientas que nos permita equiparar la cancha. ¿Y por qué? Porque, bueno, cuando nosotros equiparamos la cancha, incorporamos a las mujeres y por lo tanto generamos mejor ciencia. ¿Ya? Ciencia más diversa, ciencia que genera mejor conocimiento y por lo tanto una ciencia que impacta más a la sociedad. Positivamente, por cierto. Ahí nosotros pusimos las excusas del mérito de la calidad. Aquí a nosotras de repente nosotros hemos escuchado algunos argumentos que en realidad pareciera que ni siquiera se debieran plantear, pero que en algún minuto se plantea. Dice, bueno, ¿por qué las mujeres no acceden? No es que nosotros no tengamos mérito, no es que no generemos investigaciones de calidad, por el contrario, tenemos que esforzarnos el doble, nuestras investigaciones tienen que ser doblemente rigurosas, doblemente mejores. Y aquí yo creo que las parlamentarias lo saben muy bien. Cuando llegaron a parlamentarias, las mujeres en este parlamento, que nosotros dimos harta pelea para que fuera lo más paritario posible la llegada de mujeres al parlamento, esto es lo mismo, o sea, ustedes saben, las mujeres del Parlamento saben lo difícil que es llegar al Parlamento. Bueno, nosotras sabemos lo difícil que es llegar a que nos financien proyectos de investigación. Es exactamente lo mismo. Hay límites, hay barreras, ya las mostramos, ¿cierto?, que limitan la carrera de las investigadoras y que son... que no tienen nada que ver con el mérito, porque además el mérito es un concepto que está muy asociado, ¿cierto?, a pensar que existe una base igual para todos, y hoy día tenemos claridad que no hay una base igual para todos, las mujeres y los hombres. Bueno, la cuestión de la paridad, nosotras históricamente hemos estado subrepresentadas en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la educación, del pregrado no, pero cuando vamos subiendo en la carrera académica, estamos subrepresentadas, por ejemplo, en los ámbitos de dirección de las universidades, estamos subrepresentadas en las direcciones, ya lo vimos, de los institutos, ¿cierto? Estamos subrepresentadas en distintas áreas. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es, necesitamos que este Parlamento ponga algunas herramientas que nos permitan igualar la cancha a lo mejor por un tiempo, que nos permita efectivamente llegar a un nivel de... en el cual nosotros podamos probar nuestros méritos, ¿cierto?, y podamos efectivamente hacer avanzar al país. Y esto significa eliminar cualquier sesgo de género en los criterios de evaluación. Entonces, queremos eliminar los criterios de sesgos de género en términos de decir, nosotras no podemos seguir teniendo, por ejemplo, comités de evaluación que están conformados solo por hombres. O sea, y hoy día hay comités de evaluación conformados solo por hombres, y hay mujeres en todas las áreas, nosotras lo sabemos, tenemos mujeres en todas las áreas. Hay evidencia internacional, esto no es un tema que esté solamente sucediendo en Chile, en Portugal, en Suecia se han hecho estas investigaciones. En Portugal se evaluaron 26.000 proyectos, o sea, no fue uno, fueron 26.000 proyectos. Y en Portugal, en Europa, se definió, ¿cierto?, que hay un 40% menos de probabilidad, las mujeres tenemos un 40% menos de probabilidad de ser financiadas, ¿ya? Incluso en proyectos similares, cuando se evalúan los proyectos en términos de la calidad del proyecto, tenemos un 20% menos de probabilidad de ser financiadas solo por ser mujeres. En Suecia, que nosotros lo vemos como un referente, bueno, en Suecia pasa lo mismo, estos fueron 10.000, análisis de 10.000 trabajos de investigación, y pasó exactamente lo mismo. Hay prejuicio de género en la decisión de financiamiento.
nosotros, insisto, podemos ser un país que esté en la punta del desarrollo de la ciencia, ya dando otro paso, que es el paso de la equidad en la asignación de recursos. Bueno, en Chile es evidente, ¿cierto?, que existe esta falta de equidad en la evaluación y selección de los proyectos de investigación. No hay nada más que explique que las mujeres se asignen tan poco financiamiento. No hay nada más que explique. O sea, los currículos son parecidos, los proyectos son de calidad. Desde esa perspectiva, nosotros consideramos tremendamente relevante conservar este artículo, al margen de la incorporación de otros artículos que, por cierto, han sido muy bien presentados por los otros parlamentarios, pero nos parece que este artículo, el artículo 1, tiene que conservarse en su tal cual. ¿Y por qué es tan relevante? Porque aquí dice, establece la paridad como requisito en la formación de investigadores profesionales y especialistas, tanto para la adjudicación como para la totalidad del íter de la carrera académica. Eso nos permitiría efectivamente lograr la paridad de género de aquí a un plazo importante, al menos en el área de la ciencia. Al menos en el área de la ciencia. Yo sé que de repente pareciera que esto es como intentar, en algún minuto alguien dijo así como, ¿por qué vamos a asignarle algún beneficio a las mujeres solo por ser mujeres? Es que no es solo por ser mujeres. No es solo por ser mujeres, es porque somos buenas investigadoras y que por el contrario, no nos adjudicamos los proyectos solo por ser mujeres. Y por lo tanto necesitamos que este Parlamento tenga esa capacidad visionaria que tuvo con la Ley 21.369 de dar un paso más hacia la paridad y poder efectivamente lograr esta paridad en el acceso a los financiamientos. Quiero recalcar un punto que me queda un ratito todavía, pero quiero recalcar un punto que nos parece a todas muy relevante. La paridad sí es un tema de justicia con el 50% de la población que somos las mujeres, pero también es mejor ciencia y mejor conocimiento. Es un mejor desarrollo para el país. Esto también significa un desarrollo en la economía. Esto también significa, ¿cierto?, un crecimiento como país. El poder llegar efectivamente a estar en un estándar de calidad en la investigación lo suficientemente alto y poder llegar a estar en un estándar de posicionamiento de las mujeres en el país lo suficientemente alto, depende mucho de la decisión que se tome en torno a si se mantiene o no se mantiene este artículo en este proyecto de ley. Y ahí está, bueno, quizás algún día no sean necesarias estas acciones afirmativas. Por ahora necesitamos una ley de paridad para avanzar. Muchas gracias. Preguntas, no sé si... Agradecemos la exposición. No sé si hay alguna consulta por parte de los parlamentarios respecto a la exposición de la presidenta de la red de investigadoras. Diputada Llomas. Bueno, primero agradecer la exposición, a propósito además de lo que hemos estado votando en la comisión. Creo que es importante también tener en cuenta cómo funciona, ¿cierto?, de la realidad, porque a veces uno predispone, uno piensa que hay equidad, ¿cierto?, cuando se habla, por ejemplo, de meritocracia, en que supuestamente uno mide en que vamos a entrar en igualdad de condiciones a medirnos, pero eso no termina siendo así. Hay condiciones que no se ven y que por lo mismo la paridad se hace necesaria teniendo en consideración eso. Así que les agradezco el haber expuesto y también al alero de la solicitud, o sea, de la visión que se tiene respecto al artículo primero, presidente. Yo presenté una indicación a otro artículo, que es el artículo siguiente. Pero creo que es importante poder discutir las votaciones que tengamos también teniendo un piso de consideración hacia la realidad, presidente. Entonces me gustaría, si es que la comisión lo tiene a bien, poder replantearnos esa votación. No sé si tendremos la mayoría, entiendo que para algo así se requiere como unanimidad. Pero de todas formas lo planteo, presidente, porque
creo que las mismas expositoras también hacen y plantean su visión. Eso, presidente. Gracias, diputada. Le pediría al señor secretario si nos puede explicar cómo se puede generar la reapertura del debate para tenerlo presente los miembros de la comisión. Señor presidente, el reglamento en el artículo 266 se refiere a las indicaciones que se pueden formular en la discusión particular, y una de esas indicaciones es para reabrir el debate de una disposición sobre la cual ya se haya cerrado, y en ese supuesto el reglamento exige un quórum de 2/3 de las y los diputados presentes para acordar la reapertura del debate. Perdón, bueno, quisiera aclarar también que se mencionó por alguien que se requería unanimidad para reabrir el debate. En ese caso, la unanimidad se exige cuando se trata de reabrir el debate respecto de un proyecto que ya ha sido despachado por la comisión. Este proyecto está aún pendiente de despacho. Artículo 266, número 2, letra B. gracias, señor secretario. En ese sentido, bueno, la diputada Yomans ha solicitado la reapertura, pero creo que, sí, antes de darle la palabra al diputado Sánchez, entendiendo de que efectivamente pueden existir varias ausencias, quizás puede ser un tema que se deba debatir en otra sesión, objeto de efectivamente respetar a cada uno de los diputados integrantes de esta comisión. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Claro, iba a plantear algo en ese sentido. Hay varios que faltan aquí en esta comisión. Yo creo que si fuéramos a discutir respecto a la posibilidad de la reapertura de un artículo ya votado, lo primero sería pedirle, bueno, Secretaría, si le pudiéramos dar lectura a ese artículo, porque la verdad no lo tengo en este momento a la vista, entonces no me acuerdo puntualmente cuál era. Ahí están los comparos, parece, ya podríamos revisarlo ahí. Y en segundo lugar, claro, que esa votación tuviera lugar cuando estuviéramos todos los miembros permanentes de la comisión, o al menos en una próxima citación. Muchas gracias. Gracias, el diputado Sánchez. Dejo abierta la palabra respecto de este punto de la reapertura del debate, sino dejarlo como punto de tabla para la sesión próxima. Si hay acuerdo. La próxima sesión, que miércoles 18 de octubre. Claro, la próxima está suspendida, la próxima sesión. ¿Sí? Entonces, quedaría como punto de tabla, efectivamente, la votación de las dos indicaciones que están pendientes, y además la solicitud, en este caso, de la reapertura del debate respecto del artículo primero. De la segunda indicación. Perfecto. Sí, se trataría, presidente, exactamente de la indicación número 2, que figura en la página 1 y 2 del comparado. Perfecto. Sí. Diputado Sánchez. Muchas gracias. Me gustaría, bueno, primero agradecer a nuestras invitadas, aprovechar de hacer unas consultas respecto de la exposición de ellas, de algunas dudas que me quedaron a mí respecto de las cuestiones que ellas argumentaron. En primer lugar, si es que en estos análisis y estudios que han hecho tienen algún análisis de por qué en el caso de las repostulaciones que señalaban ustedes, ¿por qué repostulan menos en proporción de lo que repostulan los hombres? O sea, ¿cuáles son las causas subyacentes? ¿Y cómo corregiría eso una ley de estas características, que me atrevo a llamar una ley de cuotas en cierto sentido? En segundo lugar, si las diferencias en puntajes, que señalaba también un poco después, son tan mínimos los puntajes que sacan cada uno de los proyectos, ¿cuáles serían las razones, en la opinión de ustedes, según los análisis que han hecho, cuál sería la razón que provoca esta asignación de concursos mayoritariamente a hombres? ¿Y cómo corregiría eso una ley de estas características?
Y en tercer lugar, y me resultó particularmente interesante cuando hacían referencia a la situación de Portugal y de Suecia, que uno podría hacer el análisis de que son países más desarrollados en este tipo de cosas, y que sin embargo tienen una situación más o menos similar a la de Chile, donde existe aún esta disparidad. Entonces me surge la duda, porque no es un área donde yo tengo una expertise particular, si es que existe algún país del mundo donde esta disparidad se haya logrado corregir. Y si es una tendencia mundial este tipo de leyes donde se establece una paridad total en el fondo o cuotas fijas de mujeres o de hombres que la experiencia que tenemos en Chile con este tipo de normas ha sido en lo electoral recientemente, y si no me equivoco, en las dos elecciones en que se establecieron mecanismos de paridad, en las dos ocasiones terminaron perdiendo las mujeres. Entonces, me gustaría saber la opinión de ustedes sobre la base de estos análisis que han hecho, esas tres dudas que ya planteé. Muchas gracias. Ya, vamos. Gracias, diputado Sánchez. Señora Vargas, le doy la palabra. Muchas gracias. Diputado Sánchez, agradezco mucho la pregunta, porque la verdad es que cuando nosotras nos hacen estas preguntas, nos emocionamos. Y nos emocionamos porque son súper dolorosas. Porque para nosotras esta carrera académica cuesta el doble. Es una carrera académica que uno la hace con mucha pasión, con mucho conocimiento, con mucha fuerza, pero que se encuentra con trabas que no están en el plano de nuestras propias capacidades. ¿Por qué no repostulamos? Porque nos cansamos. Porque de repente uno llega y se da cuenta que en realidad choca con un sistema al cual en realidad mejor no postular más. Nosotras hemos estado en unos talleres que está haciendo ANID, en la cual las académicas han contado sus experiencias y en realidad son experiencias tremendamente dolorosas. Y lo voy a poner en ese plano, porque en el fondo, mire, tenemos académicas chilenas, que una en particular, estoy pensando en una en particular, una muy buena académica que también está en el área de la bioquímica, que hoy día está trabajando en Estados Unidos, con 35 años, habiendo sido definida una de las mejores académicas de nuestro país, el sistema la expulsó. Y la expulsó y no le dio más oportunidades. Entonces, nosotras, las mujeres, cuando postulamos a los proyectos, bueno, primero nos cuesta mucho que nos den los patrocinios en las universidades para financiar, para presentarnos. O sea, ni siquiera cuando los presentamos, antes de presentarlos, y hay un filtro de discriminación de género solo por el hecho de ser mujeres para poder presentar los proyectos. Una vez que logramos ese patrocinio de las universidades, nos enfrentamos a esta segunda barrera. Y cuando uno se enfrenta a esta segunda barrera y le rechazan el proyecto, los argumentos son tan nimios, no sé, tan que uno no lo llegamos a no entender. En el caso tuyo, si es que no me equivoco, sí, fue por favor, por su intermedio, por favor, que les cuente por qué no repostulo. Sí. Sí, lo que comentaba recién la presidenta, tenemos una situación bien compleja en cuanto a la evaluación que se hace en los proyectos, porque, bueno, estudios que se han realizado desde la ANID también han descubierto que la misma pauta, evaluada de un proyecto de un hombre y una mujer, donde alcanzan casi puntajes similares, los equipos, el consejo de estudio, el grupo que está determinando, digamos, a quién se adjudica, opta por los hombres. Y eso es tremendamente complejo porque solamente responde a una construcción cultural, y eso significa que nuestro país está en deuda con la mitad de la población, como señalaba recién la presidenta, porque hay una serie de conocimientos que nosotras podemos aportar en todas las áreas. Nosotros hemos visto con dolor estos testimonios de esta compañera de bioquímica que se tuvo que ir a Estados Unidos para poder desarrollarse porque acá no había posibilidad. Y ustedes preguntan, ¿y por qué no les dan patrocinio a ustedes en las universidades? Porque siempre optan por los hombres. A las mujeres en la academia nos mandan a docencia. El tema de la investigación
no es validado desde el punto de vista cultural, porque los hombres han hecho investigación desde mucho antes y nosotros hemos sido porfiadas con un sistema que ha sido súper adverso. Y por eso el otro día yo tuve una reunión con el embajador de España en Chile y me decía, el proyecto que ustedes sacaron con la fuerza de la red ha sido súper significativo para Europa. Es un modelo que vamos a seguir, porque en ningún país del mundo existe una ley de esa naturaleza, porque el problema no es solamente Chile, es a nivel mundial. Y este tema de la brecha, como lo señalaba recién con los ejemplos nuestra presidenta, mostraba 2 países, pero tenemos el caso de 10, 12, 20 países que han hecho estudios y son los mismos resultados. Y referente al proyecto, yo presenté un FONDEF que me costó mucho sacarlo con las horas de docencia. Yo dirigí el doctorado y el centro de investigación en una universidad y además hacía clase pregrado, tenía que preocuparme de todos los eventos que hacía la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Me hice el tiempo para hacerlo y eso fue un costo enorme, enorme, a nivel familiar, a nivel de salud. O sea, me tenía que quedar hasta las 4 o 5 de la mañana y no es por llorar, pero es para ejemplificar lo que implica hacer un proyecto para una mujer. Entonces, eso, y significó además que lo rechazaron cuando habíamos hecho evaluación externa con 2 países paralelos. Se hizo la evaluación externa y los 2 países dijeron que el proyecto estaba absolutamente financiable y ellos usaron la palabra ganador en inglés. Lo presentamos y todas las observaciones que hicieron tenían que ver con pautas culturales. No había ningún sustento en lo que señalaban con respecto a lo que ellos habían evaluado. Sí, sí, es que, y quiero reforzar, diputado Sánchez, perdón por su intermedio, presidente, quiero reforzar, diputado Sánchez, esta idea de la no repostulación. Las mujeres también cuidamos y nos gusta cuidar. A mí por lo menos me gusta cuidar a mi familia, a mis hijos, a mi mamá y a mi abuelo y a todos. Soy muy cuidadora. Y eso tiene implicancias muy fuertes en términos las 24 horas del día son iguales para los hombres y para las mujeres. Pero las mujeres hacemos hartas cosas más. Por una cuestión cultural, ojalá podamos avanzar, insisto, ojalá pudiéramos estar discutiendo otros temas acá. Pero no estamos discutiendo otros temas porque hoy día es esto lo que nos tiene entrampadas. Y para poder demostrar con muchas más cifras, con muchos más datos, las diferencias que hay entre hombres y mujeres, las posibilidades de avanzar para poder generar nuevas estrategias, para que usted pueda cuidar más a sus hijos y para que yo me pueda dedicar más a la investigación, necesitamos hacer investigación que esté en ese plano. Y hoy día no las podemos hacer. No podemos romper esos techos de cristal que se nos instalan y que son súper difíciles de romper porque pareciera que no existieran además. O sea, hay muchas, yo recuerdo haber tenido un par de conversaciones con algunos parlamentarios, y a los cuales quiero mucho por lo demás, pero que ponían, decían, pero es que aquí hay un tema de mérito, o sea, que hay hombres que han efectivamente desarrollado su carrera académica y lo han logrado. Sí, pero es que aquí hay un tema cultural que no hemos logrado romper y que hace referencia a que nosotras, además de nuestra carrera académica, además de nuestra carrera como investigadora, cuidamos y no queremos dejar de cuidar. Queremos que se incorpore también, y hemos logrado muchas cosas. Logramos, cierto, que se pusiera dentro de los criterios de evaluación, que hay 2 años más a las mujeres que han tenido hijos, por ejemplo, y se les asigna un puntaje diferenciado en términos de la evaluación de los papers. Pero todavía nos falta, y vamos a ser insistentes con lo que plantea Raquel, porque podemos ser como país, marcar un hito a nivel internacional. Ya lo marcamos con la 21.369, lo podemos marcar ahora con la paridad en la asignación de recursos de investigación. Y eso está en las manos de ustedes, no está en nuestras manos, está en las manos suyas. Así que le pedimos ayuda. En las manos del parlamentario. ¿Y había hecho otra pregunta? Sí. Quiero hacer una apreciación con respecto a lo que acaba de decir Mónica. Hay varias modificaciones que se han hecho a los proyectos, las bases de los proyectos de ANIL, tanto para la adjudicación de becas de
posgrado, como también algunos proyectos, como por ejemplo lo que decía recién, que se adjudica, o sea, se le otorga un puntaje a mujeres que han sido madres, por ejemplo, un puntaje diferencial, pero todas esas modificaciones quedan en nada si no hay un sustento de ley. Si el Estado, como Estado de Chile, no tenemos una política de paridad de género, todas esas medidas que se han ido tomando en el tiempo van a quedar en cero si no hay un sustento de una ley que lo apoye. Entonces, por eso es tremendamente relevante que este proyecto de ley pueda salir y pueda respaldar ese avance pequeño que se ha ido dando, pero que se ha logrado en el tiempo. Muchas gracias. Diputado Sánchez. Muchas gracias. Bueno, agradezco nuevamente las respuestas que han dado nuestras invitadas y la verdad me parece súper grave que se plantee acá y que para mí es algo francamente novedoso, que se plantee que en universidades, muchas de las cuales son públicas, existiría al fin y al cabo discriminación arbitraria, que es una cuestión que está incluso sancionada por nuestra legislación, no con el grado de especificidad que uno le gustaría quizás en el ámbito de las ciencias, pero sí existen normas de rango constitucional y de rango legal que prohíben la discriminación arbitraria. Yo creo que si tenemos evidentemente una denuncia de esas características frente a nosotros, lo mínimo que podemos hacer es invitar aquí a la comisión también, por ejemplo, al vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades de Chile, para saber cuál es su opinión respecto de por qué existiría, según la denuncia de estas investigadoras, una situación de discriminación arbitraria en muchas universidades, en distintas universidades de nuestro país, muchas de las cuales operan incluso con recursos públicos, lo que lo hace especialmente grave. Entonces, en el entendido de que por lo demás aparte estaríamos citando para otra sesión distinta, proceder a votar si es que se reabre o no la discusión respecto del artículo número 1, creo que sería positivo que en la sesión en que discutamos eso al menos podamos tener la opinión, yo creo que mínimo el vicepresidente del Consejo de Rectores, porque el presidente del ministro entonces tiene un rol más político, podríamos decir, pero el vicepresidente, el rector creo de la Universidad de Tarapacá, y quizás un par de rectores de universidades más para evidentemente saber cuál es la posición de ellos respecto de esto y si efectivamente se están produciendo estas situaciones y qué medidas se han tomado para corregirlo. Porque a mí francamente me parece escandaloso que nos enteremos acá de que existiría eventualmente esa situación. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Sánchez. ¿Alguna otra consulta? Parte de los parlamentarios. Presidente, ¿puedo preguntar? Solo Por favor, adelante. sería bueno también quizás invitar a la CNA, a la vicepresidenta o el presidente de la CNA, para que cuente un poco también lo que está sucediendo al interior de las universidades, porque efectivamente han habido cambios, pero no son suficientes. No son suficientes, necesitamos que los cambios sean mucho mayores. Entonces, por su intermedio, señor presidente, la invitación al Consejo de Rectores y también a la CNA, porque efectivamente han habido avances, sí, pero yo creo que esos avances necesitan la paridad, porque hay un tema cultural que ni siquiera se visualiza, digamos, en la cotidianeidad. ¿Y es el momento oportuno, perdón? Pero, por favor, es que lo que pasa es que ordenemos un poco si no vamos a entrar en un diálogo interminable. Sí, por eso, voy a hacer la consulta primero, si la invitación respecto a el Consejo de Rectores, ya lo vamos a dejar en términos abiertos porque será ellos determinarán efectivamente a quién enviarán a cumplir dicha misión, sí, y a la CNA, la Comisión Nacional de Acreditación. Sí. Ya. Porque acaban de sacar los Diputada Llamas. Estando de acuerdo, sí me gustaría que el acuerdo respecto al proyecto de ley y los artículos faltantes fuese para despachar el proyecto en esa sesión, porque la verdad es que hemos estado tramitándolo de manera bien lata y creo que es momento también de despacharlo. Sí. Diputado Sánchez. Ahora sí. Se escucha. Se escucha bien. Apaga el Muchas gracias, presidente. Consultarle solamente a la Secretaría, porque yo no recuerdo en qué artículo quedamos la última vez, no sé si nos dará para en una sola sesión votar todo lo que queda.
porque lo que recuerdo es que varios de los artículos fueron discutidos, evidentemente, y sería complejo estar apurando el tranco del debate si es que miembros de esta comisión legítimamente quieren plantear inquietudes respecto a uno u otro artículo. Gracias. Presidente, con su venia, solo quedan 2 votaciones. La de la indicación número 1, que se dejó pendiente, porque tenía por objeto reemplazar el título del proyecto. Entonces la comisión estimó mejor ver cómo queda su contenido antes de decidir si le cambia o no el título. Y la indicación número 9, que está en la página 17, que es una indicación aditiva, es para añadir los artículos primero y segundo transitorios. Son las únicas 2 votaciones que quedan pendientes. Todo lo que está entre medio ya ha sido sometido a votación. Gracias, señor secretario. Entonces, para un tema de orden, para que dejemos establecida la tabla del miércoles 18, que es la próxima sesión. ¿Miércoles 18? 18. No, la del 11. No, la del 11 está suspendida. El miércoles 18 está vigente aún, diputada. Recibir entonces como invitado, ese fue el acuerdo unánime de la comisión, al representante del Consejo de Rectores y a la Comisión Nacional de Acreditación. Ya, por un tiempo de 10 minutos cada uno, a dejarlo bien ordenado todo. Y de ahí se procedería entonces a la votación de las dos votaciones pendientes que ha hecho referencia el secretario, además de la discusión de la reapertura del debate que ha solicitado la diputada Llomas respecto de la indicación número 2 que está en la página 1 y 2 del comparado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dejarlo acordado para que no haya duda. Bueno, agradecer a las expositoras por su tiempo y bueno, siempre a la disposición de la comisión a escucharla cuando lo requiera. Cualquier información que requieran. Muchas gracias. Sí. Tenemos a alguien. Sí. Muchas gracias. Vamos a pasar al segundo punto, que era el primero pretérito, respecto de definir la modalidad de funcionamiento a objeto de recibir la opinión de los invitados en el proyecto de inteligencia artificial. Ya había una propuesta que habíamos leído planteada por el diputado Lagomarsino. También había una propuesta de la biblioteca. Entonces dejo abierto el debate a objeto de que podamos resolver dicha inquietud. El diputado Lagomarsino ha solicitado la palabra. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, hay mucho interés de la comunidad científica por participar en la tramitación del proyecto de ley de inteligencia artificial, y la comunidad científica tiene varias características que también es muy crítica cuando no se le incorpora dentro de la participación. Y en ese sentido, creo que se podría hacer, entendiendo que todos los diputados y diputadas tienen que volver a su distrito, alguna forma en la cual al menos 4 diputados, quizás uno de derecha, uno centro derecha, uno centro izquierda y otro de izquierda, puedan quedarse un jueves. Quizás pueden ser personas de la región metropolitana, algunos de esta región, etcétera, de tal forma de que podamos tener el quórum suficiente. Ahora, si se quieren quedar más, mejor todavía. Va a tener el quórum suficiente, sesionar un jueves y terminar y recibir a todos los invitados, diría yo. Yo creo que eso podría efectivamente permitirnos escuchar el grueso de los invitados pendientes, más que lo que se había planteado de seleccionar aquellos más importantes, porque también decirle a los investigadores en esta materia quién es más importante que otro también no es fácil. Eso, presidente, esa es la propuesta. Igual yo creo que se puede concatenar fácilmente con la propuesta de la biblioteca, que también me parece muy positiva. Gracias. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Solo para respaldar lo planteado por el diputado Lagomarsino, creo que es una buena alternativa complementarlo con, además, lo que proponía la Biblioteca del Congreso, que conjuntamente se pueda realizar esta sesión extraordinaria en un día jueves. Y además esta encuesta, en el fondo, algo de esa modalidad por parte de la Biblioteca del Congreso.
a mí me parece una buena alternativa. Gracias. Gracias, diputado Sánchez. Respecto de lo planteado por la Biblioteca del Congreso, sería bueno, yo creo que ahí podemos estar todos de acuerdo en que primero se haga una propuesta respecto de cuáles podría ser efectivamente esa metodología y las consultas que se le harían en este caso a los expertos para definirlo, ¿ya? Así que lo vamos a acordar, ahí va que Raimundo lo... No, lo que pasa es que primero que haga una propuesta objeto de que nosotros también podamos complementar respecto de esa propuesta original, porque hasta el momento teníamos solamente la idea. Si quiere Raimundo ahí nos puede, por favor, toma asiento, lo invitamos a ser parte de la comisión. O sea, ya es, pero para que tenga acá se pueda... Ahí, por favor, Raimundo. Muchas gracias, señor presidente. La biblioteca tiene una metodología bastante estandarizada de cómo hacer este tipo de consultas, en la cual son algunas preguntas cerradas, unas preguntas abiertas, y la idea es que sean preguntas, entre comillas, genéricas, asociadas a al tema en particular de construcción de una regulación de IA. Bajo esa metodología podríamos sugerirle a la comisión, por su intermedio del presidente, poder hacer un pequeño grupo de personas con quien construir o mostrarles la encuesta y atenernos en el fondo a la metodología que tenemos construida. Eso es. Gracias, pero ¿existe alguna posibilidad de que pueda la biblioteca realizar una propuesta respecto a las preguntas que se van a hacer en esa encuesta, cosa que sea conocida por todos los miembros de la comisión? Absolutamente. Y ahí efectivamente, como lo decía el diputado Sánchez, complementarlo también con las visiones o preguntas que quieren incorporar otros parlamentarios o miembros de la comisión. ¿Alcanza a presentar al 18? 2 semanas más. ¿La construcción de la encuesta? Sí, de todas maneras. De hecho es muy corto. La idea es que está pensado en 4 en 4 preguntas máximo, porque va a ser mucha la información redundante, entre comillas. El objetivo de esta metodología es ver cuáles son las líneas principales y cuáles son las líneas divergentes frente a ciertas materias. Se basa en una metodología conocida como Delphi, y que es una reiteración ya sea de las preguntas o de ciertos tipos de consultas. Es una metodología estandarizada ya conocida. Perfecto. Pero entonces el miércoles 18 de octubre conocemos esa propuesta. Muchas gracias, Raimundo. Diputado Olivera. Sí. Efectivamente, como el acuerdo era solamente por lo planteado por la biblioteca, ahora queda la discusión respecto de esta sesión que se ha planteado. Por eso dejo abierto el debate respecto a lo mismo. Además, considerando que en lo particular, efectivamente, para quienes somos de regiones, sobre todo regiones extremas, los días jueves sumamente complejos. En algunas comisiones, creo que el diputado Sánchez lo dijo al inicio, por ejemplo en Constitución, yo sé que para efectos de la discusión del nuevo Código Penal se reunían los días lunes. Por eso, podríamos buscar efectivamente un horario y un día que acomode, porque también entiendo que muchos quieren participar también de escuchar a los expositores y de hacer las consultas respectivas para enriquecer el proyecto. Que la idea no solamente escuchar por escuchar, porque tenemos que enriquecer efectivamente el debate. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Sí, efectivamente nos reuníamos los lunes, eran sesiones más cortas porque esto duró más tiempo, en el fondo no fue una sola sesión. Creo que nos juntábamos de las 2 de la tarde hasta las 4 o algo así.
Podríamos replicar lo mismo algún lunes en la mañana, con el único posible inconveniente de que entiendo que en ese horario funcionan comisiones especiales investigadoras, entonces tendríamos que reemplazarnos con alguien más de nuestra bancada. Yo creo que si tenemos suficiente tiempo podemos planificarnos y pedirle a alguien de nuestras bancadas que nos puedan reemplazar en esas investigadoras para poder estar presente en esto. Pero sería como la única razón de cautela respecto de aplicarlo un lunes. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, la gracia no era hacer muchas los lunes, que también es una alternativa, me parece positiva, sino más bien hacer una sola, con un poco más de extensión que permitiera, por supuesto, avanzar significativamente. Yo creo que yo, obviamente, evidentemente estoy abierto a ambas posibilidades, pero un lunes de 9 a 1 sin ningún problema. Sí. Cualquiera, yo estoy abierto a cualquier posibilidad. Lo importante. Claro, es que no, por las regiones, los vuelos, hay que ponerse en todos los sentidos. Limitar los invitados de la conversación. Presidente, y de repente sesionar paralelo a la sala, ¿no existe posibilidad que a lo mejor pueden ser dos a la mañana? Porque los días lunes también, entendiendo los que vienen de regiones, muchos vienen viajando recién el día lunes. Y otra, bueno, así como el diputado Sánchez comentó respecto de lo que ellos hicieron, nosotros en la Comisión de Mujeres, durante el mes pasado estuvimos como 3 sesiones sesionando el día lunes de 3 a 4:50 de la tarde previo a entrar a la sala y eso también nos abrió la posibilidad de avanzar en un tema que era relevante para la comisión. Gracias, diputado Olivera. Respecto de funcionar en paralelo a la sala, una que sea un proyecto que tenga suma urgencias, la memoria no me falla, cuestión que no estaríamos en este caso, o requiere la unanimidad de los comités. ¿Ya? Y la otra posibilidad, como se ha planteado, es que efectivamente sea los días lunes de 15 horas a 16:50. Y quizás, bueno, ahí se podrían hacer 2 o 3 sesiones dependiendo del número de invitados. Me parece, ahí creo que podríamos estar la mayor cantidad de los miembros titulares presentes en esa sesión. ¿Les parece? Yo creo que eso de repente uno... ¿Les parece? Entonces acordamos que se puedan fijar los días lunes de 15 horas a 16:50 sería el acuerdo a objeto de recibir. Sesión especial. Sesión especial a objeto de recibir a los invitados en este proyecto de inteligencia artificial. ¿Les parece? Había una propuesta de realizar la audiencia el día jueves. Ya, eso obviamente complejiza para varios miembros de la comisión. Y la otra propuesta era los días lunes entre 15 horas y 16:50, antes del inicio de la sala. ¿Sí? Ya, entonces, habiendo acuerdo... ¿En cantidad de 1 o 2 sesiones, presidente? Yo creo... ¿De 1 o 2 o queda por evaluar? Yo creo que quede por evaluar. ¿Cómo avancemos? Sí, señor secretario, yo creo que dejémoslo abierto porque dependiendo de la extensión y los tiempos que se tome cada una, pueden ser 2 o 3. Perfecto. ¿Ya? Pero al menos... Perdón, presidente, comenzando el próximo lunes 9 efectivo, habría que comenzar el lunes 16 de octubre. Perfecto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Acordado. Ya. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.